Puede que cuando piensas en mercados navideños en Europa, te vengan antes a la mente Viena, Nuremberg o Estrasburgo. Barcelona juega en otra liga. Aquí la Navidad no se vive entre nevadas y temperaturas bajo cero, sino bajo palmeras, con luces contemporáneas y tradición mediterránea. No hay nieve, pero sí un ambiente festivo que mezcla arquitectura modernista, calles iluminadas y mercados con casi 2 siglos y medio de historia. Barcelona tiene varios mercados navideños, pero 3 son los más emblemáticos: la Feria de Santa Lucía, frente a la Catedral, la Feria de Navidad de la Sagrada Familia y la Feria del Port Vell, junto al mar. Cada uno tiene un estilo propio, desde la tradición más arraigada hasta propuestas modernas. Vamos a conocerlos. La Navidad en Barcelona tiene muchos escenarios, pero si hay un lugar donde todo converge es en la Santa Lucía, frente a la Catedral. Más que un mercado navideño, es una feria con casi 2 siglos y medio de historia. Cada año, desde finales de noviembre hasta el 23 de diciembre, el espacio se llena con más de 200 paradas dedicadas casi por completo a la Navidad. La ubicación no es casual. El mercado navideño se instala a los pies de la catedral, en el corazón del barrio gótico. Este entorno histórico refuerza la sensación de tradición. Aquí entras de lleno en las costumbres navideñas catalanas, donde el pesebre, el tío y el caganer tienen un papel tan importante como los árboles o los adornos. Las fuentes documentales sitúan el origen de la Feria de Santa Lucía, como mínimo, en 1786. Ese año, el barón de Maldá, un cronista barcelonés, describe la fiesta de Santa Lucía en la catedral y la presencia de casetas en la calle, llenas de figuras de barro, imágenes de santos y otros elementos para montar el Belén. Desde entonces, la feria se ha celebrado de forma prácticamente ininterrumpida. Originalmente estaba vinculada a la festividad de Santa Lucía, el 13 de diciembre. La santa es patrona de los ciegos y de los oficios relacionados con la vista y el trabajo minucioso, como bordadores y modistas. Durante mucho tiempo, los barcelonistas se acercaban a la catedral para pedir protección para la vista, y aprovechaban para comprar las figuras para el pesebre o un adorno para casa. El calendario se ha ampliado, pero el nombre y la referencia a la santa se mantienen. Hoy, la imagen de las casetas de madera alineadas ante el templo gótico es inseparable del imaginario navideño barcelonés. De sus 215 paradas, más de 160 están dedicadas exclusivamente a productos navideños, figuras, árboles, luces y decoración para el hogar. El resto se reparte entre artesanía y pequeños objetos de regalo. Para muchas familias, venir al mercadillo de Santa Lucía es casi el paso previo a montar el Belén en casa. Aquí se compran figuras nuevas, se renueva el musgo y se buscan ideas para ampliar la escena del año anterior. Algunos artesanos llevan generaciones modelando y pintando a mano pastores, reyes o escenas bíblicas y populares. Otros ofrecen figuras con movimiento, música o iluminación integrada. Una de las figuras más curiosas de la Navidad catalana es el caganer. La figura se esconde en el pesebre, detrás de un árbol, debajo de un puente o pajar, para ser descubierto por los niños. A primera vista sorprende: un campesino agachado con los pantalones bajados en plena acción. Pero más allá de la broma, forma parte de la tradición desde hace siglos. Algunos estudios lo interpretan como un símbolo de fertilidad y buena suerte, una manera de abonar la tierra para que el año siguiente traiga abundancia. Hoy los caganers se han diversificado.
Hay políticos, deportistas, cantantes e incluso una versión femenina. En las paradas de abetos, muérdago y ramos de la suerte aparece otro gran protagonista de la Navidad catalana, el tío de Nadal. Son troncos de distintos tamaños, con cara sonriente, barretina roja y una manta. Tradicionalmente se coloca en casa a principios de diciembre. Cada anochecer los niños lo alimentan con galletas. En la noche del 24 de diciembre, lo golpean con bastones mientras cantan para que cague caramelos y regalos. En la feria hay tions diminutos para decorar y ejemplares grandes para el salón. Y junto a ellos, cada diciembre aparece el tío Gegant, instalado en las escaleras de la catedral. Los niños pueden participar en sesiones organizadas, cantan, dan golpes al tronco y se llevan un caramelo. Este tío gigante lleva más de 30 años presente y se ha convertido en uno de los símbolos de la feria. En la feria de Santa Lucía, la vivencia es doble. Por un lado, comprar el árbol, buscar una figura concreta para el Belén o llevarse un tío para regalar. Por otro, está la parte ritual. Pasear entre las paradas marca para muchas familias el inicio de la Navidad. Muchos aprovechan para hacerse una foto junto al árbol luminoso frente a la catedral y terminar la visita con un chocolate caliente o una cena. El mercadillo navideño de la Sagrada Familia se celebra desde 1962, cuando el de Santa Lucía ya no podía absorber más paradas y algunos artesanos buscaron un nuevo emplazamiento. El ambiente de la Sagrada Familia es algo más familiar y de barrio que en Santa Llúcia. Muchos barceloneses de l'Eixample se acercan para comprar el árbol o los adornos del año. Los fines de semana es habitual que haya actividades para niños y visitas de personajes navideños. El entorno marca la diferencia. Comprar un adorno navideño bajo la sombra de la Basílica de Gaudí ofrece una experiencia singular. Este mercadillo navideño reúne cada año alrededor de 80 paradas, abiertas desde finales de noviembre hasta el 23 de diciembre. La oferta cubre prácticamente todo lo necesario para preparar la Navidad en casa. Árboles naturales y artificiales, figuras de pesebre, decoración para el hogar. También suele haber una churrería y puestos dedicados a turrones, embutidos o dulces artesanos. Aunque la variedad es más reducida que en la catedral, el ambiente de proximidad es precisamente lo que define esta feria. Mientras se camina entre las paradas, las torres de la Sagrada Familia se elevan por encima de los árboles, creando una imagen que solo se da aquí. Esta relación con el templo permite recordar un aspecto importante de la Navidad catalana. Durante siglos, el elemento central de la decoración fue el pesebre. En Cataluña, el pesebre tenía un protagonismo mucho mayor que en otros lugares de Europa. El árbol de Navidad, de hecho, llegó a Cataluña a finales del siglo XIX, primero entre familias burguesas y más tarde, en escuelas, parroquias y hogares urbanos. No sustituyó al pesebre, sino que se añadió como un complemento decorativo más. Si seguimos bajando hacia el mar, la Navidad cambia de registro y llega al Port Vell. El Moll de la Fusta, es decir, el Muelle de la Madera, se transforma cada diciembre en un recinto festivo al aire libre,
donde todo gira alrededor de las luces, las atracciones y la gastronomía. La feria, Nadal al Port, ocupa más de 24.000 metros cuadrados, extendiéndose por el muelle de madera y parte del muelle de Drassanes. El ambiente es completamente distinto al de la catedral o la Sagrada Familia. Aquí la Navidad tiene ritmo de feria. Hay una gran noria, carruseles clásicos, un tren eléctrico protagonizado por Papá Noel y trineos. Y además, un volador de 40 metros que se ve desde buena parte del paseo marítimo. Todo con entrada libre al recinto, pero las atracciones son de pago. Uno de los puntos más concurridos es la pista de hielo sintética. Y también uno de los más divertidos de mirar. En Barcelona no nieva y se nota. Hay más de un patinador que acaba en el suelo, pero la mayoría lo vive con humor y vuelve a intentarlo. La gastronomía es otro pilar de la Navidad en el puerto. La oferta es amplia y con precios razonables. Churros, bocadillos, dulces, platos calientes y food trucks con propuestas más variadas. Incluso encuentras vino caliente, poco habitual en España, junto a la sangría, que aquí sí es un clásico. Entre puestos y luces, el puerto de Barcelona huele a mezcla de invierno mediterráneo y feria popular. También encontramos paradas de artesanía, decoración navideña y productos locales, aunque la verdadera fuerza del lugar está en el ambiente. Todo es más abierto y más luminoso. Esta feria no pretende competir con las ferias tradicionales de belenes o árboles. Aquí triunfa la mezcla de mar, fiesta, ocio y familia. Al final del recorrido, Barcelona demuestra que se puede hacer Navidad sin nieve, pero no sin luz ni tradición. Y ahora, después de haber paseado por las luces y los mercados más emblemáticos de la ciudad, nos hemos ganado tu like. La Navidad en Barcelona no es solo una temporada festiva, es una ocasión para ver la ciudad desde otra perspectiva. Las luces modernas se combinan con los mercados históricos, y los símbolos catalanes conviven con espacios arquitectónicos que forman parte del patrimonio europeo. Barcelona ofrece una Navidad singular, llena de historia, color y creatividad. Gracias por acompañarnos hasta aquí, y felices fiestas.